Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar del avance de la tecnología en tiempos de COVID. Hay que mencionar que se ha echado mano principalmente y en esta época de la tecnología no solamente para fabricar las nuevas vacunas que ya se están distribuyendo, sino también para tratar de encontrar un medicamento, para tratar de encontrar también el mejor tratamiento y, por supuesto, mejores diagnósticos en torno a esta enfermedad. Durante la pandemia por COVID-19 han surgido varios productos nuevos en todos los ámbitos. Científicos desarrollan implementos basados en rayos X, VC para sanitizar superficies, por ejemplo. El Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de Paraguay trabaja en coordinación con otras instituciones en técnicas de inteligencia artificial para encontrar fármacos contra COVID-19. La Universidad de Guadalajara, por su parte, en coordinación con la empresa mexicana de innovación Genes2 Life, crean un kit llamado COVID-Flu para detectar los virus del SARS-CoV-2 y de influenza en una sola prueba. Los robots médicos crean empatía con la gente, además reduce el riesgo de exposición de los trabajadores de la salud al virus que causa la enfermedad de COVID-19. Todo esto y mucho más se lo estaremos presentando a lo largo de este programa. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El siglo XXI se distingue por la innovación, tecnologías de la información y comunicación, robots, dispositivos médicos y una variedad de desarrollo para todas las áreas. Desde el año pasado, con la pandemia COVID-19, la mirada estuvo fija en el cuidado de la salud, higiene, sanitización, telemedicina e incluso la innovación, inteligencia artificial han sido clave para el desarrollo de vacunas y ahora es la búsqueda de fármacos para atacar al virus que ocasiona esta enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud menciona que la investigación sobre los avances científicos y tecnológicos son clave y aportan elementos para un desarrollo completo y sostenido de las naciones. En cuanto a dispositivos médicos, las innovaciones en los materiales que se utilizan para su fabricación cobran relevancia para sus características vanguardistas. Lo que se creía que llegaría en algún momento, la pandemia aceleró el desarrollo de nuevas tecnologías. Algunas empresas siguen en la creación de diversas tecnologías como el desarrollo de un parche inteligente que permite conocer los datos de salud, pruebas de detección del virus, oxigenación y una serie de insumos que se requieren para la detección temprana de COVID-19 y de otras enfermedades. La investigación biomédica ha marcado un rumbo de competencia con la COVID-19 en la segunda década del siglo XXI con el desarrollo de plataformas para las vacunas y 2021 podría ser el de los nuevos fármacos de diseño. Este año continuará con el desarrollo de innovaciones tecnológicas para la solución de una pandemia que se resiste a desaparecer, informó Isaura López Villalobos. Vamos a conocer el reporte diario de la Organización Mundial de la Salud. Nos lo presenta nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE. Roberto, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
En la panorámica global de la situación de la pandemia, tenemos que citar este viernes que la primera semana completa de este mes de abril la vamos a terminar con alrededor de 134 millones de infectados en todo el mundo por el coronavirus y rozando los 2.900.000 fallecidos. Estamos ahora en una fase de subida de los casos que comenzó a mediados de febrero y también de los decesos que llevan aumentando desde hace un mes. La única zona del mundo en la que se están dando menos casos, aunque no muchos, en este comienzo de la primavera es en África, aunque América, en el conjunto del continente, permanece con cierta estabilidad. Mientras tanto, la vacunación sigue siendo la única solución para alcanzar lo antes posible la inmunidad. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, a través de su programa COVAX, ha enviado 38 millones de vacunas a más de 100 países desde que comenzó a distribuir dosis en febrero. Son menos de las esperadas a estas alturas debido a los retrasos de los tres principales proveedores del programa COVAX, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y el Instituto Serum de India. De los 102 países en los que esta iniciativa solidaria ha distribuido dosis, 61 están entre los más pobres del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, COVAX está en la recta de lograr despachar vacunas a todos los países que lo han solicitado durante la primera mitad del año. Por su parte, Estados Unidos ya ha anunciado su intención de que aumente la financiación de este programa y así acelerar el acceso a las vacunas en todo el mundo. La OMS espera distribuir al menos 2.000 millones de dosis de vacunas en todo este 2021 a través del programa COVAX. El objetivo es que la inmunidad llegue a todos los países del mundo, independientemente de su capacidad financiera para adquirir directamente las vacunas a las farmacéuticas. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Se lo adelantábamos ya en titulares, se han fabricado robots para que atiendan específicamente a pacientes con COVID-19. De esta manera se reduce el riesgo de exponer a personal de la salud a la atención de estos pacientes. El robot llamado Dr. Spot puede reducir el riesgo de exposición de trabajadores del sector salud y optimizar el equipo de protección personal. Pero a los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, les interesaba saber si la gente lo aceptaría. Primero llevaron a cabo una encuesta a nivel nacional de aproximadamente 1,000 personas, trabajando con la compañía de investigación de mercados llamada YouGov. La mayoría de los encuestados estaban abiertos a que los robots no solo ayudaran con la clasificación de los pacientes, sino también que realizaran procedimientos menores como tomar un hisopo nasal. Luego, los investigadores probaron uno de sus robots en el departamento de emergencias del hospital Brigham and Women's la primavera pasada, cuando los casos de COVID-19 aumentaban en Massachusetts. Un grupo de 41 pacientes abordados en sala de espera estuvieron de acuerdo en participar. Ellos fueron entrevistados sobre sus síntomas a través de una conexión de video, utilizando un iPad que llevaba un robot cuadrúpedo con forma de perro desarrollado por la empresa Boston Dynamics. Más del 90% de los participantes reportaron que estaban satisfechos con el sistema robótico, así que interactuar con una pantalla de video montada en un robot era similar a una interacción en persona con gente del sector salud, informó Elizabeth Ortiz. Un tema sin duda alguna apasionante, y para hablar más sobre este tema saludamos aquí en el estudio al doctor Miguel Ángel Bonal, pediatra, y que ha estado pues en la primera línea de batalla atendiendo a pacientes de COVID-19, doctor, no solamente niños, también adultos, lo cual le da a usted una perspectiva muy amplia de lo que ha sucedido con esta enfermedad. Bienvenido. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Pues sí, como todo lo que esta pandemia nos ha enseñado, bueno, me enseñó lo más importante, que es que mis pacientes pequeños pues tienen papás que tuve que empezar a manejarlos. Claro. Y en este sentido, doctor, podemos hablar que dentro de las relativas buenas noticias es que la tecnología nos ha ayudado a enfrentar de una manera más certera y rápida esta enfermedad, doctor. Sí. Para tratar una enfermedad necesitamos primero conocer la enfermedad, que eso la tecnología ha permitido hacerlo, porque utilizando supercomputadoras, por ejemplo,
hemos podido adelantar panoramas epidemiológicos. La computadora más grande del mundo, Summit, que está en Estados Unidos, está haciendo análisis y en tiempo real, pues prácticamente ha podido adelantar lo que sucede con la pandemia, no solamente epidemiológicamente, sino también para probar medicamentos sin estar todavía con los pacientes. También la tecnología ha avanzado para conocer una enfermedad y tratarla, pues hay que diagnosticarla. El diagnóstico de esa enfermedad se ha permitido por dos cosas. El secuenciar, por ejemplo, el genoma humano nos llevó 10 años. El genoma del virus SARS-CoV-2, si tomamos en cuenta que en diciembre supimos que existía, prácticamente para marzo ya estaba secuenciado completo, lo que permitió conocer la estructura del virus, no solo genéticamente, sino algunas de las formas de que actuaba, y permitió hacer las pruebas diagnósticas, que si recuerdan, las pruebas diagnósticas primero no estaban al alcance, porque lo primero que se hizo fue la PCR, luego después se hicieron la medición de anticuerpos y ahora ya la tecnología más rápida y barata, con prácticamente buena sensibilidad, fue la prueba de antígeno. Entonces nos permitió conocer, y nos permite la tecnología conocer cómo está, que ahorita la enfermedad, secuenciar el virus, diagnosticar el virus, y luego vienen los avances tecnológicos que en el tratamiento y en la prevención. Yo creo que si tomamos en cuenta que el desarrollo de una vacuna tarda aproximadamente 10 años, dependiendo, pasando por las etapas, etapa 1, 2, 3, y luego la aprobación por los países para poder comercializarla, dura 10 años. Esta vacuna, cualquiera de las vacunas que estamos viendo en el mercado, en menos de 2 años estuvo disponible para ser aplicada. Entonces, los avances tecnológicos han permitido no solamente identificar el virus, sino prevenir el virus, y a los que tratamos el padecimiento, pues nos ha permitido no solamente también los avances tecnológicos conocer el diagnóstico, sino también estar al alcance de una base de datos y artículos médicos que nos han permitido estar al día como nunca de lo que está sucediendo en la experiencia en otros países para poderlo aplicar de manera inteligente con nuestros pacientes que tratamos. También las bases de datos con la tecnología de los teléfonos y las computadoras nos ha permitido acceder a esa información. Esta pandemia, doctor, dicho sea de paso, pues la hemos seguido en tiempo real a través de las redes sociales, de el internet, que nos permitió conocer de manera muy temprana esta enfermedad que surgía en Wuhan, China, y casi seguirle la pista minuto a minuto de cómo se fue expandiendo al resto del mundo. La primera experiencia que tenemos de conocer algo en tiempo real fue en la Guerra del Golfo. Si recuerdan, la tormenta del desierto la vivíamos en nuestra televisión porque veíamos los bombardeos en el momento. Si aplicamos la tecnología, que esta tecnología ya está aplicada también en esta pandemia, lo que usted acaba de decir es real. Primero, pudimos estar en el momento, aun cuando no estábamos cerca. Esto, cuando en los primeros programas hablábamos, había que aprender de la experiencia de otros países. A México le dio la oportunidad. No vamos a cuestionar si bien o mal aprovechada, pero el tiempo que nos dio antes de que llegara al país la enfermedad de una manera tan severa, la primera ola, nos permitió prepararnos de cierta medida para esto. Entonces, es una enfermedad que vivimos con la tecnología. El mapa que tenemos aquí atrás es una muestra donde sabemos dónde está la concentración mayor de casos. El seguimiento mediante GPS o el uso de las plataformas tecnológicas de las 3 compañías de los sistemas de tecnología son los más, nos permite saber dónde están los enfermos, permite inclusive en algunos países alertarle si estuvo usted cerca de algún paciente con COVID para decirle, usted estuvo en riesgo porque estuvo a menos de 2 metros con alguien con COVID que estaba en... Esto nos ha permitido, aparte de darnos un miedo brutal, porque lo dijimos también, el haber conocido esta enfermedad nos metió miedo,
cosa que nos hizo a veces no actuar de manera inteligente, pero también nos ha permitido a los que podemos estar en la primera línea de batalla, poder estar al alcance igualmente en el seguimiento de nuestros pacientes. O sea, no van al consultorio. La telemedicina se ha convertido en algo que antes era muy caro, porque las plataformas tecnológicas y tener una cámara y lo demás era bastante caro, sobre todo en los hospitales. Ahora prácticamente gratis. Estamos con una videoconferencia con el paciente enseñándole a inflar globos, echándole porras, haciendo revisiones que antes no podíamos hacer si no fuera el paciente al consultorio, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Ya hablaremos precisamente de cómo esta pandemia, a pesar de mantenernos recluidos en los hogares, nos ha unido más que nunca a través de la tecnología. Así que, bueno, con esto y más regresamos después de la pausa, doctor. Muchísimas gracias. Una pausa, volvemos. Y si los robots fueron claves en algunos momentos para la atención de pacientes, también lo han sido en la industria farmacéutica. Los robots son usados en toda la cadena farmacéutica, desde la investigación básica, la producción de medicamentos, inspección de calidad y hasta el envasado, explicó la secretaria general de la Federación Internacional de Robótica en su blog, Susan Biller. Los robots apoyan el descubrimiento de nuevos tratamientos, pueden hacer pruebas más rápidamente, se usan para el montaje de jeringas o para el llenado de viales, es decir, los frasquitos que contienen las vacunas. Por ejemplo, el Hospital Universitario de Copenhague logró entregar 90% de los resultados en tan solo una hora, a pesar de un repunte de 20% en las muestras, todo gracias a robots colaborativos. También se pueden utilizar robots industriales tradicionales para la clasificación automatizada de muestras de sangre, como lo muestra el Hospital Universitario de Aalborg. La dispensación farmacéutica es una aplicación relativamente nueva para la robótica, pero tiene un futuro prometedor. Los errores de medicación, que incluyen errores de dispensación, representan el costo de $42,000 millones en todo el mundo, de acuerdo con el Instituto de Informática en Salud. Por otra parte, los robots móviles autónomos se están usando para transportar ropa de cama, medicamentos y equipo médico, aunque es un mercado inmaduro porque muchos hospitales operan con un presupuesto limitado, informó Elizabeth Ortiz. Y la inteligencia artificial también ha sido otra de las ramas que ha sido ampliamente explotada, utilizada, en este caso para encontrar medicamentos que ayuden a combatir el virus del SARS-CoV-2. Investigadores paraguayos, en colaboración con expertos de otros países, han recurrido a técnicas de inteligencia artificial para encontrar medicamentos y cócteles de medicamentos utilizados para otras enfermedades que puedan servir también para tratar el coronavirus SARS-CoV-2. El Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de Paraguay, junto con la Fundación Getúlio Vargas de Brasil y la Royal Holloway de Londres, comenzaron a trabajar en alternativas entre los fármacos ya existentes a través del proyecto Covida. Reconocieron los investigadores que probar uno a uno los más de 2,000 fármacos seguros en humanos era brutal y un camino muy largo, por lo que apostaron por técnicas de inteligencia artificial y algoritmos para encontrar los más prometedores contra el coronavirus. Entre los 123 fármacos antivirales más próximos para combatir el coronavirus, los investigadores elaboraron un ranking de entre 20 y 30 medicamentos que podrían resultar más adecuados. Además de crear esta lista de medicamentos, los investigadores de Covida también crearon la herramienta online Corex para que otros científicos puedan analizar la interacción molecular entre proteínas importantes en el proceso de infección y replicación del SARS-CoV-2. Esta plataforma gratuita también ofrece información sobre el estado de ensayos clínicos de los diferentes fármacos involucrados y su posible impacto en la expresión genética de los pacientes, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la línea telefónica para saludar a nuestra compañera Lara Villalón. Ella es corresponsal de la agencia EFE en Turquía. Lara, cuéntanos qué está sucediendo en Turquía, cómo enfrentan hoy por hoy la pandemia. Hola, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues Turquía vive ahora uno de los momentos más difíciles de la pandemia
y registra desde hace unos 10 días récords diarios de contagios. Anoche se registraron casi 56.000 casos, 1 millar más que el día anterior. Y en cuanto a los fallecimientos, ronda los 260 muertos por COVID diarios. El gobierno podría imponer nuevas restricciones la semana que viene de cara al inicio del Ramadán, el mes sagrado musulmán, donde muchas familias se reúnen para romper el ayuno del día, comer juntas y podría provocar muchos más contagios. Por el momento, cafés, bares y restaurantes permanecen cerrados y podría avanzarse el toque de queda que actualmente empieza a las 9 de la noche. Por otro lado, Turquía es uno de los países europeos que más ha avanzado en la vacunación y un 10% de la población, o sea, 10 millones de personas, ha recibido ya la primera dosis de la vacuna y unos 7 millones la segunda. Lara, preguntarte también en cuanto al proceso de vacunación, entonces, ¿cómo avanzan? Pues de momento ya han vacunado a todos los sanitarios y personas mayores de 65 años. Se iniciaron con la vacuna china Sinovac y ahora han empezado también a aplicar la Pfizer. Y de momento sigue avanzando y ya han empezado a vacunar a personas de 50 años y mayores y a algunos sectores de la población como políticos y quizá en las próximas semanas incluso a futbolistas. Lara, te agradecemos esta información. Muy buen día, gracias por informarnos. Muchas gracias. Ella es Lara Villalón, corresponsal de la agencia EFE en Turquía. Regresamos a nuestra charla con el pediatra Miguel Ángel Bonal. Doctor, decíamos que sin duda alguna la tecnología se ha convertido en la gran protagonista de esta pandemia, para bien o para mal, dependiendo cómo se use y dependiendo también cómo se interprete, doctor. Sí. Voy a poner un ejemplo, sobre todo en lo que está sucediendo con la vacunación. Hay algo en la tecnología que son los algoritmos de búsqueda. Si ustedes entran en sus teléfonos inteligentes o en su computadora a buscar reacciones adversas de las vacunas, los algoritmos ven en su computadora que usted busca siempre esas cosas negativas. Entonces toda la información en todas las plataformas, inclusive las redes sociales, van a ir encaminadas a darles a usted lo que usted busca. Por lo tanto, el aplicar la tecnología de esa manera hace que en el momento que usted busca algo sobre la vacuna le va a dar todas las cosas negativas. Esto ha hecho que aumente nuestro miedo y nuestro temor para ser vacunados. Si bien hay vacunas que aumentan la posibilidad de trombos, una de ellas, la de Astra, las personas me preguntan, ¿me puedo vacunar contra eso? La verdad, sí. Porque de 1 millón de vacunas aplicadas, es un número para que lo entiendan, hay menos de una reacción en esto. Pero ese 1 millón de personas vacunadas disminuye la posibilidad de que se mueran por la enfermedad. Entonces, eso de buscar y utilizar la tecnología puede ser utilizado para mal. Igual, de la misma manera, si nosotros como médicos no sabemos filtrar la información o buscar de manera adecuada. El día de ayer salió un artículo aparentemente muy bien hecho en una revista que supuestamente era de gran impacto, donde decía y hablaba maravillas del dióxido de cloro, donde decía que era favorable para su uso. Pero si yo como médico no me voy a la base, sé dónde debo de verificar si ese artículo es real, pues el artículo fue verdaderamente maquillado y ni siquiera existe en la base de datos de la revista. Entonces, la tecnología igual, si no la sabemos aplicar de manera adecuada, nos da problemas, sobre todo para poder nosotros utilizar o saber qué hacer. Pero yo creo que la tecnología ha hecho que esta pandemia, aparte de que la conozcamos más rápido, tengamos el acceso a los pacientes de mucho mejor calidad, tengamos acceso a información de lo que debemos de hacer con los pacientes, que la tecnología ha permitido tener una vacuna en menos de 2 años, que la tecnología nos ha permitido probar medicamentos que sirven y no sirven para el uso del coronavirus, el ensayo de medicamentos con tecnología artificial, con inteligencia artificial para no probarlos en humanos y decir esto no sirve. Eso ha acelerado muchísimo el sitio donde estamos. A casi 1 año, 4 meses, si bien no hemos podido disminuir el número de contagios y ya viene la tercera ola, nos ha permitido
estar al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo y vuelvo a insistir, aprender de lo que está sucediendo en otros países para nosotros poderlo aplicar en nuestro país. Claro, doctor. Ahora que mencionaba esto, sin duda alguna, otro de los grandes ejemplos de cómo no siempre la tecnología ayuda, y bueno, sí ayuda, el asunto es cómo la utilizamos los humanos y quiero referirme precisamente a un fenómeno que cobró mucha fuerza durante esta pandemia y que fue la infodemia, donde decíamos al inicio del programa, seguimos en tiempo real prácticamente esta pandemia, pero a esa misma velocidad se reproducían noticias falsas en los medios que generaron caos, desinformación y mucho temor, sobre todo al inicio de la pandemia, doctor. Sí. Esta pandemia, ya lo dije, nos ha puesto en entredicho nuestra inteligencia y nuestra cultura. El uso de las redes sociales es un fenómeno social que debe de ser visto los sociólogos. Yo creo que están felices porque están saboreando los estudios que pueden hacer. Yo como médico, las redes sociales estoy tratando de sacarle lo más posible de beneficio. Lo que usted refiere en esto es, esta pandemia nació con miedo. Nos dijo que nos iba a matar el virus, que debíamos ir al hospital solamente cuando tuviéramos dificultad respiratoria, que nos quedáramos en casa sin ningún tratamiento, y esto hizo que el número de muertes en México siga siendo más elevado que el resto de otros países. Esto debe de cambiar. En la medida de que yo he utilizado las redes sociales, ustedes con sus programas y toda la información llegue a las personas, esto es muy importante. La enfermedad no tiene por qué matar. Tenemos que mejorar nuestra educación, no solo en el acudir a tiempo a los médicos, sino que los médicos tengan la información de los tratamientos adecuados. Un ejemplo de esto, sale un artículo donde dice usen esteroide en los pacientes y los utilizan al inicio de la enfermedad. Cuando el artículo dice los esteroides solamente se deben de utilizar cuando el paciente está bajando su oxigenación y no en etapas tempranas de la enfermedad. Todavía se sigue utilizando el medicamento al inicio de la enfermedad y eso algunos casos los agrava o puede inclusive aumentar el riesgo de muerte. Por lo tanto, el poder filtrar la información, leer el artículo completo, aprender a hacerlo de manera correcta, es algo que todavía nos falta aprender. Por eso la inteligencia y nuestra capacidad de cultura debe de ir mejorando cada día, ¿no? Claro. Doctor, decíamos también que esta pandemia nos aisló en cuanto a confinarnos en nuestras casas. Tuvimos que dejar algunos de acudir a los centros laborales y esto también requirió de mucha tecnología para seguir realizando las actividades dentro de de la cotidianidad posible, ¿no? Así que, bueno, con esto y mucho más vamos a regresar, doctor, porque es verdad que ustedes pudieron mantenerse en contacto con sus pacientes, nosotros con nuestros seres queridos, poder realizar el trabajo desde casa y incluso también seguir algunos de los tratamientos que estaban informando de manera puntual. Nos enteramos de la llegada de la primera vacuna, en fin, todo esto que nos ha permitido la tecnología. Doctor, con esto y mucha más información, regresamos después de la pausa. Y mexicanos están poniendo ya en práctica una prueba para detectar de manera simultánea el virus de la influenza y el virus del SARS-CoV-2. Ante la necesidad de contar con herramientas para realizar de mejor manera y más confiable los diagnósticos y diferenciación de las enfermedades que actualmente aquejan al mundo, como la COVID, la Universidad de Guadalajara junto a una empresa mexicana de innovación, Genes2Life, crearon un kit llamado CoviFlu. Este kit es el primero en su tipo hecho en México, multiplex, es decir,
detecta más de un virus, en este caso el SARS-CoV-2 y el de la influenza. Este kit tiene la capacidad de diagnosticar por la vía molecular 4 variantes del virus que provoca COVID-19 e influenza de tipo A y B, explica la titular del Laboratorio de Diagnóstico en Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la Universidad de Guadalajara, Natalie Vega Magaña. En este sentido, la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la empresa mexicana Genes2Life, han diseñado una nueva prueba. Esta prueba consiste en detectar tanto el SARS-CoV-2 como la influenza A, influenza B en una sola reacción de PCR. En este ensayo lo que se hace es, hay sondas que son moléculas que detectan a los virus. Lo que se realizó fue que estas sondas fueron marcadas con moléculas que emiten luz de diferente color, lo cual permitió poder juntar todas esas moléculas en una sola reacción y de manera simultánea poder detectar los 3 virus. Además, podemos detectar un gen humano que nos permite tener como cierto control para saber que la muestra se tomó de manera eficiente. Enseguida les muestro el oficio de validación por el INDRE, lo cual nos permite utilizar este kit de diagnóstico para el SARS-CoV-2. Es importante mencionar que el límite de detección que tiene este kit es de 5 copias. ¿Esto qué quiere decir? Que con muy poca cantidad de virus nosotros podemos determinar si el paciente es positivo o negativo, lo cual es fundamental para una prueba diagnóstica. La Organización Mundial de la Salud recomienda contar con este tipo de pruebas, ya que circulan diferentes enfermedades que comparten síntomas y es necesario diferenciarlas para tener una vigilancia epidemiológica más certera. COVID-Flu ya recibió el visto bueno de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, por lo que ya se puede distribuir. Hasta el momento, Argentina ha externado su interés en contar con esta prueba, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a la India, donde también ha avanzado de manera progresiva la vacunación en la población. Incluso, hay que decir, México recibió recientemente apoyo de este gobierno que envió un lote de vacunas contra COVID-19. David Asta, en India, corresponsal de la agencia EFE, nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India se encuentra sumida en una segunda ola del coronavirus y este miércoles ha registrado el mayor número de casos desde el inicio de la pandemia, más de 115.000 en tan solo 24 horas. Mientras las infecciones aumentan a un ritmo hasta ahora desconocido en el país asiático, las autoridades sanitarias continúan con su campaña de vacunación y el martes administraron un récord de 4,3 millones de dosis en un solo día. La India suma ya 12,8 millones de infecciones por coronavirus desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud indio. Es el tercer país más afectado en términos absolutos por el virus, por detrás de Estados Unidos y Brasil, pero el vertiginoso ritmo de nuevas infecciones inquieta a las autoridades. Y es que el gigante asiático vio desplomarse las infecciones el pasado febrero hasta registrar menos de 10.000 infecciones y 100 muertos al día al mediados de febrero. Esta corta tregua en el avance de la pandemia contrasta con el pico de casi 100.000 casos diarios registrados en septiembre durante la primera ola. Este nuevo aumento ahora en el número de casos se concentra especialmente en el estado occidental de Maharashtra, que tiene a Bombay por capital, y en otros 7 estados que acumulan más del 80% de las infecciones diarias. Por eso, las autoridades de Maharashtra y de Nueva Delhi han anunciado toques de queda y restricciones esta semana hasta el final de mes para limitar las interacciones sociales. La India continúa con su campaña de vacunación y ha administrado ya más de 87 millones de dosis desde enero. Solo hoy se han administrado 3,3 millones de dosis. El país se había marcado el objetivo de vacunar a 300 millones de personas antes de mediados de año, pero hasta ahora solo 10 millones han recibido el tratamiento completo de Covishield de AstraZeneca o de la India Covaxin. El país asiático ha detectado una nueva variante doble mutante del coronavirus, además de otras cepas importadas. Las autoridades están siguiendo la situación, pero de momento han afirmado que no ha sido detectada en números suficientes para explicar el aumento de casos en el país. Reportó David Asta desde la India para el programa Coronavirus la Pandemia. Vaya que esta pandemia también nos ha dado sorpresas, doctor, en cuanto a la reacción de cómo han manejado la pandemia los diferentes países.
en el caso de Israel, con una población prácticamente inmunizada, el caso de Chile, que también de los pocos países en América Latina que han tenido una vacunación exitosa. India también, doctor. Sí, da envidia. La vacuna china, aunque no es de las que más efectividad tienen, pero es de las que están disponibles. India tiene el laboratorio productor de vacunas y de medicamentos, la industria farmacéutica y de vacunas es la más grande del mundo. Entonces, India, 80 millones de vacunas, más de 80 millones de vacunas aplicadas, solo se puede hacer cuando tiene una infraestructura de producción de vacunas y un gobierno con una ambición para tener al alcance de la población. Israel, tienen una población, es un espacio reducido, cerrado, donde tienen y saben dónde está cada israelí en el mundo, pero también tienen la capacidad económica y es un país que está preparado para la guerra. Las guerras, esta sería una guerra contra el virus SARS-CoV-2, ha enseñado y ha permitido los avances tecnológicos. No existiría el ultrasonido si no hubiera existido la Segunda Guerra Mundial y no se hubiera inventado el radar. No existiría la tomografía que nos permite hacer un diagnóstico cuando en la Segunda Guerra Mundial se perfeccionó y se hizo los adelantos en tomografía. En lo que está sucediendo en Israel se prepararon para la guerra. Cuando vieron cómo iba a estar, ellos apostaron a vacunar a su población y fue el país que hizo la compra primera con los países, aún sabiendo que estaban arriesgando que pudiera que no funcionara la vacuna. Es una enfermedad que ha puesto en prueba nuestra inteligencia y nuestra cultura. Los países como Chile, que es un país que tiene epidemiológicamente, ha hecho grandes epidemiólogos, 3 grandes epidemiólogos han estado a cargo de epidemiología en la OMS. Bachelet es una epidemióloga, una pediatra epidemióloga muy importante, previeron precisamente esto. Lo que hay... El tener al frente de esta pandemia a gente que apuesta por la vida y el futuro de su población es lo que ustedes están viendo y por eso es que no llama la atención para los que sabemos cómo se maneja esto, cómo se están manejando las cosas. Es decir, que no es una sorpresa en el caso de India porque, a propósito del tema que hoy estamos desarrollando, doctor, India también, vaya que ha tenido avances importantísimos en cuanto a la industria electrónica, en cuanto a la programación, que ha dado también una gran cantidad de trabajadores de esta rama al mundo, no solamente en India. Así que, pues justo, y hablando precisamente de esto, doctor, las aplicaciones que se desarrollaron para poder, usted decía, seguir en tiempo real dónde estaban aquellas personas potencialmente infectadas con el virus del SARS-CoV-2, pero también para informarle a la población cuándo tenía que acudir o no al hospital. En este momento en que se está inmunizando también a los adultos mayores, la realización de sus citas y entonces dar el seguimiento para la segunda dosis de la vacuna. Todo esto que anteriormente se pudo haber hecho en un escritorio con papeles y en archivos, hoy lo estamos viviendo en tiempo real en los teléfonos inteligentes. El avance tecnológico, esta pandemia hay que entenderla así, nos impidió estar en contacto con las demás personas, entonces teníamos que tener un lazo de relación y de comunicación. Usted lo estaba comentando, podemos platicar con nuestra familia que no podemos ver a través de los teléfonos inteligentes. Bueno, esa tecnología también nos permite hacer un seguimiento de dónde están los pacientes, cuáles son los pacientes que están vacunados y lo que le comentaba, podemos hacer consultas con los pacientes para que nos permitan llevar un seguimiento. Las empresas tecnológicas son las que más han crecido en esta pandemia. La tecnología de la comunicación, las plataformas para dar clases en la escuela, plataformas para poder tener videoconferencias, las plataformas en los celulares para seguimiento. Hay más de 2.300 solamente en Latinoamérica apps, aplicaciones dirigidas para coronavirus en Latinoamérica. Oiga, doctor, ¿y qué me dice de todo el instrumental que se ha tenido que utilizar
para el control, pues digamos, de higiene y de prevención, particularmente para acceder a sitios públicos. Y nos referimos desde la toma de temperatura hasta el uso del gel alcoholado, hasta el poder realizar algunas transacciones sin que haya dinero de por medio. El no contacto con las personas ha hecho que los termómetros que antes eran axilares, orales, ahora ya lo dijo, los escáneres de temperatura o los termómetros infrarrojos para escaneo de temperatura, pues disminuyen el riesgo para el personal que está controlando la entrada de esas personas a los sitios donde se pueden contagiar, los sitios públicos. Los dispensadores, bueno, la tecnología, aparte que hay variedad, han bajado de precio, también hay que decirlo, porque la oferta ha aumentado y ahora los dispensadores de gel con el sensor infrarrojo pues no permiten que usted esté tocando. Los grifos de agua ya ahora también son infrarrojos. Y bueno, pues sí, las transacciones electrónicas son felices los bancos porque las transacciones ahora con la tarjeta sin tocar o los dispensadores de efectivo o las cobradores como lo que usted acaba de decir, como los de los estacionamientos, ya no necesita una cajera, ¿no? ¿Ha mejorado la tecnología? Sí, por supuesto, pero eso también ha hecho que las relaciones interpersonales estén en riesgo, ¿no? No sé cómo vamos a seguir con esto. Nuestros hijos todavía siguen sin salir. Sus amiguitos, bueno, los ven muy poco. Nosotros ya no sabemos qué hacer con los hijos en casa. No, y vuelvo a insistir, no es la mejor niñera la tableta, ni el celular, ni los videojuegos. Por favor, pónganlos a hacer actividades al aire libre siempre y cuando haya sana distancia, ¿no? Claro. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar quizá de lo que ha dado mayor notoriedad en el uso de la tecnología y me refiero a la fabricación de las vacunas. Por primera vez se está utilizando en el mundo una vacuna producto precisamente de estos avances en la tecnología. Con esto volvemos. Hoy estamos hablando de la tecnología, el uso de la tecnología en tiempos de COVID y mire, desarrollan implementos precisamente para sanitizar superficies utilizando tecnología. Durante la pandemia por la COVID han surgido varios productos nuevos en todos los ámbitos, por ejemplo, productos para sanitizar superficies. Científicos crearon implementos basados en rayos UVC para sanitizar superficies. Cabe señalar que esta tecnología ya se utilizaba desde hace tiempo para combatir patógenos y ahora se comenzaron a emplear para higienizar superficies con el objetivo de reducir las posibilidades de contagio de COVID-19. En un documento publicado en una revista especializada, Carl Linden, profesor de Ingeniería Ambiental y en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Colorado, explica que el SARS-CoV-2 se vuelve inofensivo con la luz ultravioleta. Así es que se registró una explosión de lámparas con esta tecnología para sanitizar superficies. Sin embargo, no se recomienda el uso en personas porque puede ser potencialmente dañino para la piel y los ojos. En Argentina, por ejemplo, científicos crearon un nuevo desinfectante que elimina el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 y otros virus en general. Se trata de una sustancia de limpieza llamada polihexametilenguanidina, que fue validada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte de la Nación. Otra tecnología que se puso al servicio de las medidas de distanciamiento social fueron los robots, como ejemplo los utilizados en Singapur, que se trató de un modelo cuadrúpedo. El robot estuvo encargado de monitorear que los ciudadanos respetaran la distancia recomendada en los parques. Además de emitir un mensaje de alerta, estos robots integran sensores y cámaras que ayudan a calcular la cantidad de personas que hay en los espacios públicos. Con un propósito similar, se desarrollaron cámaras que, gracias a un sistema de aprendizaje automático, son capaces de identificar si se cumplen o no las medidas de distanciamiento social. Y no se puede dejar de lado los grandes avances tecnológicos en cuanto a la creación de las vacunas, sobre todo las creadas por Pfizer y Moderna, basadas en ARN mensajero. Estas tienen el beneficio de ser un método rápido que no requiere el cultivo o la manipulación del virus, informó Rocío López Fonseca.
Naciones Unidas apoya con robots esta lucha contra COVID-19. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en colaboración con el Ministerio de Salud, lanzó una prueba piloto de soluciones robóticas inteligentes antiepidémicas para ayudar en la respuesta sanitaria y la gestión de la pandemia de COVID-19 en Kenia. Esta tecnología es probada en el Hospital Nacional Kenyatta, el Hospital Magabati y el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta. Los robots se denominan Suya, que quiere decir Hero en inglés, Yasiri, Brave y Tumaini, Hope, en reconocimiento a la celebración de los trabajadores de primera línea que están a la vanguardia en la lucha contra la pandemia. Hasiri rocía desinfectante, toma imágenes infrarrojas y escanea a los pasajeros, toma temperatura, registra información en una base de datos y alerta a quienes no utilizan mascarillas para que se las pongan, además de advertir cuando se pierde la sana distancia. El despliegue de las soluciones robóticas inteligentes antiepidémicas financiadas por el gobierno de Japón jugará un papel esencial en la protección de los trabajadores del sector salud al limitar el contacto humano directo con los pacientes. La integración de los robots en el sistema de salud de Kenia mejorará el control de infecciones, va a evitar transmisiones y va a respaldar el almacenamiento del Big Data para informar la toma de decisiones y la preparación, lo que en última instancia contribuirá al aplanamiento de la curva de la infección. Sin embargo, la puesta a prueba de las soluciones robóticas inteligentes contra la epidemia no sustituye en modo alguno el papel fundamental que desempeñan los trabajadores del sector salud. Las soluciones diseñadas en Bélgica y distribuidas por Sorabots África se adquirieron como parte del apoyo más amplio del PNUD, que tiene como objetivo fortalecer la respuesta COVID-19 de Kenia a nivel nacional y del condado, a través de un enfoque inclusivo y multisectorial que incluye abordar su impacto socioeconómico, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a nuestra charla con el doctor Miguel Ángel Bonal. Doctor, en medio de todo esto que hemos conocido y que no deja de maravillarnos como la tecnología, principalmente la robótica, doctor, ha hecho sin duda alguna una gran labor que ojalá no llegue para quedarse, porque el contacto humano de verdad nos hace falta. Es decir, nunca será lo mismo la consulta doctor-paciente cara a cara y en persona que a través de una pantalla o a través de un robot, ¿no? Sí, tendrá que llegar, bueno, pues tendrá que llegar, ¿no? Pero sí, la tecnología deberá de facilitarnos las cosas, pero no deberá de sustituir la relación médico-paciente, ¿no? Así es. La sustitución yo creo que todavía llega siendo imposible. Los carros de Fórmula 1 no son manejados por robots, son manejados todavía por humanos. Entonces, el toque, el tacto, el avance tecnológico de un carro tiene que ser manejado por humanos. Siempre el humano la mente lo tendrá que hacer. Okay. Y bueno, pues los avances tecnológicos, como usted lo dijo, ahora, ¿por qué la vacuna estuvo tan pronto? Porque la tecnología permitió hacer en tiempo prácticamente real lo de el trabajo que se puede hacer en un año en 2 horas. ¿Eso qué significa? O sea, probar una vacuna, lo que llevaría a hacerlo en un año, se hizo en 2 horas, porque los ordenadores, lo comentaba el Sumit, es uno de ellos, hacía las predicciones de cómo se comportaba la vacuna. Se meten los datos de 100 pacientes, cada uno con un escenario distinto, y hace las predicciones. Eso es tecnología aplicada de guerra, aplicada en la medicina. Por eso la vacuna salió en tan poco tiempo. No es una vacuna que está siendo probada en humanos, está siendo probada y fue probada previamente en ordenadores, pero llenándole datos que fueron hechos y vaciados de cosas que sucedieron en humanos que se prestaron para ponerse la vacuna. Claro. Entonces, solamente que en vez de 1 millón de personas poniéndose la vacuna experimental, fue menor número. Eso también ayudó a que las personas que se prestaron para los ensayos clínicos estuvieran en menor riesgo, ¿no? Doctora, las vacunas de Moderna, la vacuna de Pfizer, ¿estamos hablando de vacunas de nueva generación donde la tecnología ha sido la base para la fabricación? Sí. Las vacunas son diseñadas por 3 plataformas principales, donde
plataformas, vacuna donde el virus se pone dentro de otro virus para que se produzca algo parecido al virus original. Esto se hace con la vacuna en base de un adenovirus, y la vacuna donde la secuencia de RNA fue agarrada, pegada en unas proteínas estables y puestas dentro del organismo. Esas proteínas y esa secuencia genética del RNA, no es que se nos ponga la secuencia, es como que si pusieron un pedazo de la foto lo suficientemente visible para que usted lo pueda identificar. Es como no conoce a nadie usted y le enseñan una foto y cuando lo ve, lo identifica y lo puede saludar. Es lo mismo que hace eso. Pero sí es un avance tecnológico, porque mantener estable esa partícula, ese segmento, necesita temperaturas muy bajas. Usted ya lo dijo, son las vacunas que necesitan una red de frío y transporte muy efectivo para que se mantengan estables y puedan viajar y luego ser reconstituidas. Estas vacunas, doctor, que por primera vez se están utilizando, esta plataforma se está utilizando en el mundo. Las dos primeras que usted mencionaba es, digamos, la manera tradicional de cómo se han venido haciendo las vacunas que todos conocemos, y estas últimas que usted menciona, pues vaya que han tenido un proceso ya mucho más sofisticado, mucho más ayudado por la tecnología, ¿no? Sí, esta plataforma existía en bacterias, pero trasladarla a virus que son impredecibles, muy inestables, era muy difícil. La vacuna de neumococo es una vacuna que dio paso a aplicar parte de esa tecnología para ser utilizada en la vacuna de ahora del SARS-CoV-2. Doctor, pues el tiempo se nos termina. Vaya que esto nos ha permitido explorar otro campo que no habíamos hablado en torno a la pandemia. Y qué decir, por supuesto, de todos los instrumentos para los médicos, pero también para los humanos en los que ha intervenido la tecnología. Simplemente cada vez se están fabricando mejores cubrebocas, cada vez también se realiza instrumental que ustedes utilizan para el tratamiento de los pacientes de una manera también mucho más efectiva. Y nos referimos, por ejemplo, a los respiradores, a los tubos que son utilizados en la intubación de los pacientes, la maquinaria que les reporta a ustedes minuto a minuto cómo está el paciente. En fin, eso que nos ha venido sin duda alguna a facilitar un poco más la vida, doctor. Así es, facilitarla, más no cambiarla. No dejen de quererse y saludarse todos los días, ¿no? Aunque sea por el momento, aunque sea de lejecitos, y ojalá que pronto regresemos ya pues a lo que vivíamos antes de esta pandemia. Así es. Doctor, muchísimas gracias, como muchísimas siempre. Gracias por todo. Gracias, es el doctor Miguel Ángel Bonal, este día aquí en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Nosotros nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado, le deseamos que tenga un excelente fin de semana y le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial, sábado y domingo hacemos una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de la semana. Nos vemos, muchas gracias. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.